Buenas tardes, bienvenidos al conversatorio online Mayéutica, cómo convertirnos en hackers educativos. Le damos el pase a Julio para que dé inicio a este conversatorio online. Adelante, Julio. Muchas gracias. Bienvenidos a todas y todas a esta presentación del libro Mayéutica, un libro que publicamos el año pasado con Fundación Telefónica y que este año queremos representar porque creemos de mucha utilidad para todos los docentes y para toda la comunidad educativa en general. A nombre de Telefónica Movistar y la Caixa Foundation, queremos agradecerles por ser parte de este primer conversatorio virtual. Hoy presentaremos este libro que, como señalaba, recoge una serie de charlas organizadas a lo largo de 5 años y ofrecidas por expertos peruanos y extranjeros en torno a temas diversos, como la ciudadanía digital, los videojuegos, las series de televisión, los robots, los medios sociales, los nuevos entornos laborales, el Big Data y el uso de las tecnologías de la información y comunicación para atender la diversidad en el aula. Sócrates propuso como método para producir conocimiento el diálogo, y es en esa línea que estas charlas de mayéutica no son clases magistrales de expertos que dicten nada, sino son conversaciones, compartir conceptos que proponen ideas y que sobre todo se hacen preguntas, siguiendo la premisa mayéutica. Esto genera o pretende generar mayores conocimientos. Y es en esa línea también que hoy hablaremos de uno de los capítulos que más impactó a los docentes y que, por cierto, le da título al libro, que es el de Mayéutica. ¿Cómo convertirnos en hackers educativos? El subtítulo es 28 preguntas para hackear la escuela. Así que recogimos esta idea del hacking porque nos pareció provocadora. Pero esta vez agregaremos experiencias prácticas para la actual coyuntura. Nos acompañan el día de hoy y les doy muchísimas gracias por estar aquí. Marianela Ramos de la Cruz, maestra de educación primaria de la institución educativa Tupac Amaru de la ciudad de Tarapoto, docente líder de su institución educativa con más de 20 años de experiencia, y también Mauricio Castro Valdés, sociólogo especializado en investigación y diseño de servicios digitales, diseñador y desarrollador de software educativo, especializado en videojuegos de simulación para el aprendizaje. Muchas gracias, Marianela y Mauricio, por acompañarnos en esta presentación. Como primera cosa, vamos a ver el video, porque los capítulos de este libro tienen una versión en video, que es la charla original, y también en algunos casos tienen kits para docentes que quieran usar este material con sus estudiantes. Entonces vamos a iniciar invitándolos a ver el video del capítulo 1 del libro, a cargo de Valentín Muro, que es filósofo argentino, escribe acerca de filosofía y tecnología, y produce contenidos en múltiples formatos, podcasts, blogs, etcétera, muy relevantes y muy interesantes sobre el fenómeno hacker. Así que creímos que él era la persona ideal para empezar este conversatorio. Vamos a ver el video y luego comentamos. ¿Qué es un hacker? Y un hacker básicamente es una persona que se divierte con el ingenio, que se dedica a fijarse dónde está el límite y trata de empujarlo. Es una persona que usa su curiosidad como motor y que se dedica a cuestionarlo todo. Se siente constantemente incómodo con la forma en que es el mundo y piensa que se puede cambiar. No solo que se puede cambiar, sino que se puede mejorar y que probablemente pueda desarrollar recursos para hacerlo. Los hackers en general respetan o siguen los mismos principios, una serie de valores que englobamos dentro de lo que conocemos como ética hacker. Básicamente una perspectiva de estas personas en el mundo, una forma de vivir. Hay muchas formas de englobar estos principios,
pero podemos tomar 3 ejes fundamentales, que son la autonomía, la creatividad y la comunidad. La autonomía, porque la ética hacker propone que las personas sean autónomas y libres en la exploración de sus intereses personales. Que los hackers no van a exigir que se resuelvan los problemas, van a pedir que se quiten los obstáculos artificiales para esa resolución de problemas. Y gira alrededor de la creatividad y de una idea fundamental, que es que un mismo problema no tiene por qué ser resuelto 2 veces. Y no estamos pensando en que hay problemas que no tiene sentido que exploremos nuevamente. Hay problemas que es bueno comunicarlos y presentárselos, por ejemplo, a los estudiantes, porque aprendemos mucho a partir de eso. Estamos pensando en problemas que nos desvían de lo que nosotros queremos resolver. Entonces estamos pensando en problemas que, si nosotros encontramos la solución, podemos usar ese tiempo para seguir adelante en lo que a nosotros nos interesa. Y también lo que va a terminar conformándose es una constante propuesta de cuestionarlo todo. Pero si volvemos a esta idea original de que cualquiera puede convertirse en un hacker y pensamos en el ámbito educativo, nos presentamos la pregunta de si se puede ser un hacker en la escuela. Y acá también entran estas preguntas que surgen, o discusiones que surgen, como por ejemplo, si podemos hackear la educación. Entonces, lo que vamos a proponer nosotros es instalar un makerspace en la escuela. Y es un espacio donde vamos a trabajar de forma colaborativa, donde vamos a ponerle mucho énfasis a la cultura libre y donde vamos a aprender haciendo. El makerspace no tiene por qué ser un espacio fijo, es decir, idealmente podría funcionar adentro de un aula designada en el colegio, idealmente estaría abierto todo el tiempo para que la comunidad educativa en general, los docentes, estudiantes, no docentes, padres y el barrio pueda hacer uso de ese espacio. Pero también podemos pensar en un espacio o bien itinerante o bien que funcione 2 horas a la semana, 2 horas al día, unas horas al mes o cualquier alternativa que encontremos. Otra cosa es que por lo general pensamos en los hackers, en los makers y en todas estas cosas muy relacionadas con la tecnología. Y tiene que ver porque la tecnología en los últimos años, la tecnología digital por su velocidad, su precio barato y demás, permite hacer muchos de estos tipos de experimentos de una forma sin mucho costo. Pero el makerspace es un espacio que está pensado para que tenga, por un lado, una sala de ensayos, por otro lado, un taller de literatura, por otro lado, taller de costura, taller de robots, taller de cohetes, taller de hackeo de libros. Realmente no importa, es un espacio donde se hacen cosas. Y ante la pregunta de qué se puede hacer, cualquier cosa que uno se puede imaginar se puede terminar haciendo. Y lo que vamos a buscar también es que sea un espacio abierto. Nos podemos deshacer de las aulas y podemos pensar en grupos de interés. Y la apertura no es solo en el interior del colegio, sino que es abierto hacia la comunidad educativa en general y es abierto es permeable a los problemas que tenga el espacio donde existe este makerspace. Entonces vamos a primero pensar problemas en el aula, problemas en la escuela, problemas en el barrio, en la ciudad, en el país, e incluso podemos pensar problemas globales como qué hacemos con la basura o cómo podemos reducir nuestro consumo de electricidad. Y el acercamiento a estos problemas va a ser experimental. No vamos a pensar en proyectos que están bien definidos al principio y tenemos que seguir algunos pasos y resolverlos, sino que vamos a ir viendo a dónde nos llevan. Vamos a ir haciendo distintas pruebas y si hace falta cambiar al tercer día de haber comenzado un proyecto, cambiarlo totalmente, lo vamos a cambiar, porque estamos tratando de descubrir a dónde vamos a llegar. Y este acercamiento es a través del aprender haciendo, es práctico, totalmente práctico. Y es parte también de la idea de que el conocimiento lo construimos con las manos en la masa, lo construimos metiendo mano. Y entendemos que esta construcción colaborativa del conocimiento va en contra de lo privado, va en contra del atropello de hacernos a un lado de la cultura libre. Y va a estar ligado a la idea de que vamos a estar jugando, pero va a ser una manera muy particular de jugar. Es un tipo de juego que genera objetos físicos, que va a tener productos inmediatos, que vamos a poder ver qué pasa con aquello que estamos estudiando. Porque si no pasa nada con lo que estudiamos, no vemos sentido en estudiarlo. Y este aprender jugando es un jugar haciendo que se termina constituyendo en un aprender haciendo. Y este aprender haciendo incluso se puede entender como una suerte de juego, donde empieza a pesar nuevamente el asunto de la creatividad. Y se termina mostrando cómo los valores de la ética hacker se pueden traducir al lenguaje escolar a través de 3 verbos que son sumamente familiares para cualquier docente, que son el hacer, el jugar y el compartir. Y estos valores de juego también
generan este paso de la enseñanza basada en proyectos a una enseñanza basada en la curiosidad, donde incluso entendemos a la curiosidad como una especie de aventura, donde nos adentramos en esta selva de exploración de los intereses personales y estamos con el machete y vamos encontrando ruinas y vamos aprendiendo a través de ese mismo proceso. Y en este juego de hackear, si bien sería exagerado decir que tenemos reglas, podemos dar algunas líneas generales que tenemos que tener en cuenta. Para hackear es necesario tener un mentor. Y el mentor no necesariamente tiene que ser una figura de una persona. También puede tratarse de un grupo de personas. Puede tratarse de un foro en Internet que nos acompaña desde la experiencia. Porque necesitamos no solo la experiencia de los mentores, sino adquirir muchísima, pero muchísima experiencia de primera mano. Tenemos que haber probado y haber descubierto qué funcionaba y qué no. Y en esa prueba tenemos que incluso aquello que nosotros queremos hackear, aquel problema que nosotros queremos resolver, tiene que generarnos un compromiso emocional. Nuestra actividad tiene que poner algo de nosotros en juego, tiene que ser relevante para nosotros y en última instancia tiene que ser significativo. Y en este punto es que pensamos en que esta significatividad tiene que ver con de qué modo aquello que yo estoy haciendo afecta al mundo, genera cierto cambio en mi entorno social y físico. Y por eso es que tenemos que ponderar la importancia de la cultura libre. Tenemos que alentar a que los estudiantes usen recursos que están en el dominio público y que generen recursos para el dominio público. Y tenemos que hacernos a un lado de lo que conocemos como la cultura del sentarse y escuchar, que básicamente es la cultura que prima en la educación, e ir hacia la cultura del hacer. La cultura del hacer es aquella que pone en primer lugar la idea de que los humanos necesitamos crear cosas, necesitamos dejar nuestra marca en el mundo. Y volviendo a la pregunta original de si se puede ser un hacker en la escuela, creo que sí, que se puede, pero que tenemos que tener en cuenta que, bueno, vamos a estar generando a todos estos suertes de ejército de niños que van a estar constantemente cuestionándolo todo, que van a pensar que siempre hay mejores soluciones a las soluciones actuales y que van a pensar que sobre todas las cosas está el conocimiento libre. Claramente va a hacer muchísimo ruido, pero lo que podemos hacer es proponer espacios en donde nuevamente se ponen sobre todas las cosas los intereses personales y donde vamos a tratar de que los niños aprendan cosas de personas y no cosas de máquinas. Y podemos cuidar estos 3 puntos, que son nuevamente los intereses personales, transmitir la diversión con el ingenio y esta idea de que los problemas pueden ser difíciles pero no imposibles. Y en ese caso, incluso es sumamente apasionante poder desarrollar aquellos recursos para resolverlos. Y en última instancia, esta pasión por resolver problemas, porque cuando efectivamente podemos identificar un problema, de pronto nos sentimos mucho más cercanos a esa situación en particular, y cuando hacemos un intento por resolverlo, nos vamos a encontrar en un rol activo. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado, visto a Valentín Muro compartir con nosotros algunas ideas, desmitificando para empezar este concepto de hacker, ¿no? Que todos o la mayoría teníamos en la cabeza gracias a la representación que hacen de él o de ella los medios de comunicación, ¿no? El hacker como el que roba información. Ahí hay una cuestión que señalar. En realidad el que rompe los sistemas, el que vulnera estos sistemas, se llama cracker, ¿no? No hacker. El hacker tiene que ver con esta cultura de la curiosidad que bien nos ha presentado Valentín, y me gustaría pedirles a Marianela y a Mauricio sus primeros comentarios sobre lo que acabamos de presenciar. Así que, si quieres, empezamos, Marianela. O empezamos con Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, con todas. Gracias a los que han podido acercarse al evento. Se siente harto la presencia, chévere. Bueno, el video es súper interesante y me hizo evocar algo que justo con mi compañero de cuarto, que está viéndome en otro cuarto, hablábamos sobre el tema de la escuela. Nos conocimos en la escuela, ahora vivimos juntos, pasamos la pandemia juntos. Es que, ¿quién no ha querido hackear la escuela?
¿no? O sea, cuando hemos sido adolescentes, cuando hemos tenido 12, 13, 14 años, 8 años, 9 años, ¿quién no ha querido hackear la escuela, no? Tuve la experiencia como profesor por 7, 8 años, y en esos 7 años siempre le preguntaba a los profes nuevos que conocía, ¿y tú qué clase de alumno eras? ¿No? ¿Eras el alumno lacra? ¿Eras el alumno tranqui? ¿Eras el alumno que le gustaba estar metido en todo? ¿Eras el alumno hacker? ¿No? ¿Eres el alumno? ¿Qué cosa te ha traído acá a ser profe? ¿No? A mí personalmente me llevó a ser profe tratar de justamente seguir hackeando la escuela, ¿no? De tratar de continuar un proceso que para mí quedó trunco. Y ya saliendo de la chamba de docente, entendí que es un proceso que nunca se acaba, ¿no? Que es un proceso en el cual verdaderamente hay que desarrollar una actitud hacia el conocimiento y las estructuras que existen de sí respeto, pero sobre todo de mucho juego, ¿no? O sea, tomarlo en serio, pero también no tomarlo tan en serio. Cuando yo estaba en el cole, el tema de la formación bajo el sol era obligatorio, ¿no? En Arequipa, donde estudié, tú ya veías a los chiquitos de 7 u 8 años cayendo uno tras otro porque el sol los hacía desmayarse y era alucinante y decíamos, ¿qué está pasando aquí, no? Eh, el Consejo Estudiantil en ese momento no logró, ¿cómo se llama?, la moción de que se cancelen los mástiles, pero fueron finalmente los profesores y los directores los que cancelaron esto y se vio como una medida inteligente, pero antes de que esto suceda ya había unos grupos de chicos, entre ellos nosotros, que empezábamos a ver cómo sabotear esta actuación, porque verdaderamente nos generaba un problema. De verdad queríamos hackear esta actuación. Y así como la actuación queríamos hackear varias cosas, ¿no? Queríamos hackear los cursos que no estaban tan buenos, queríamos hackear los conocimientos que contradecían lo que íbamos escuchando de parte de nuestros padres, los medios y demás. Entonces es una buena pregunta para hacerse, ¿no? Si todos recordáramos el momento más frustrante que hemos tenido en el colegio, ese momento se sigue reproduciendo a lo largo de nuestra vida como ciudadanos. Yo chambeando, yo siendo un ciudadano, yo siendo parte de la estructura productiva, un activista político de las causas que yo defiendo, me sigo encontrando con las mismas frustraciones que me encontraba cuando era estudiante y cuando fui docente. Por el contrario, si yo quisiera recordar los mejores momentos del colegio, cómo se han ido reproduciendo luego de mi vida, no sucede. No voy a poder encontrar, tengo grandes amigos, varios de ellos seguramente están acá, espero, pero el tipo de relación que construía en la escuela no se pudo dar igual luego. ¿Y a qué voy con esto? A que yo sigo considerando que la escuela pública y la escuela en general es tal vez el espacio más importante de socialización que tenemos, ¿no? La institución, la última institución de alguna manera, con la que tenemos una interacción más tradicional. Antes los chicos iban 8 horas, ahora se conectan, está un tiempo determinado, hay una forma de hacer, hay una forma de comportarse. Entonces para mí, el expositor hablaba del makerspace, para mí la escuela es el gran makerspace. Es verdaderamente el gran espacio en el cual los estudiantes, los profesores, los mismos padres se transforman y transforman la comunidad. Porque recordemos que los papás dejan al hijo o a la hija en el colegio cuando tienen, imaginemos, 35 años, y cuando salen del colegio, ya el hijo, la hija tienen 15, 16, 17, y los papás tienen 50. Han pasado casi toda su parte importante de su adultez, han consolidado su carrera. Entonces, hay una transformación para todos y creo que es importante tomar en cuenta este proceso como un proceso que sí, se puede fomentar con espacios de hackeo, pero que en la experiencia de los chicos es una lucha constante. Es una lucha constante, ¿no? Una lucha que no tiene que ser necesariamente mala, no tiene que ser necesariamente un conflicto. Creo que se convierte en un conflicto cuando no hay interlocutores o formas de canalizar esta energía que tenemos los estudiantes en ese momento. Pero sí, me parece súper animante escuchar esto. Me gusta el hecho de que cada vez más la idea de alguna manera romper o rehacer la escuela se convierta en un discurso que esté más preponderante, ¿no? Creo que en el caso de la pandemia es obligatorio, ¿no? En el caso de la pandemia es obligatorio. Como le comentaba a una amiga antes de entrar aquí, una amiga que es profesora, le decía, para todo un fin práctico, la escuela es un WhatsApp ahorita,
¿no? El WhatsApp de los directores con los coordinadores, el WhatsApp de los profes que se caen bien, el WhatsApp de los profes que se caen bien con los que se caen mal, pero ya está pasando. Es una cosa que es traumática, es una cosa que es dolorosa, pero también es la realidad que nos toca vivir, ¿no? Y son las circunstancias en las que estamos, y creo que justamente el hacker opera sobre la realidad que tiene, no sobre una realidad que no tiene. Más bien es una llamada constante a actuar sobre el hoy para buscar un mañana, pero apenas llegue ese mañana, seguir haciendo, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Coincidimos con varias ideas. Ahora vamos a tener una segunda ronda para intercambiarlas. Marianela, vamos a Tarapoto. Cuéntanos, ¿cómo has interpretado lo que nos contaba Valentín? ¿Qué cosa has sentido al escuchar estas ideas que nos propone? Sí, hola a todos, mil disculpas, no sé qué pasó. No sé si mi perrito pasó y se me salió el cable, pero ya tengo una anécdota, porque la semana pasada hemos hablado sobre las anécdotas con mi estudiante y ya tengo una anécdota para contar lo que me ha pasado. Primeramente agradecerles a todos y de verdad cuando escuché la primera vez la palabra hacker y viendo la nube que han compartido los que han participado en las respuestas, pues dice pirata informático, un intruso, un ladrón de información, y es la misma idea que yo también tenía. Pero al momento de ir informándome un poco más, entendí realmente qué significa o qué encierra esa palabra hacker, ¿no? Como dice la palabra, hacker es una persona curiosa, inquieta, que busca ir un poquito más allá y de repente, es nadar contra la corriente, por decirlo así, ¿no? Ahora, cuando comencé a leer un poco lo que hemos visto en el video todos, se me vino a la mente también una parte que recordé hace más de 20 años que he terminado mis estudios en el Instituto Pedagógico de acá de mi ciudad, Tarapoto, que un maestro nos dijo, pues, todo maestro, todo docente debe ser un artista, debe ser un artista en su aula, bueno, y fuera de ella, ¿no? Entonces, eso fue hace 20 años. Pero ahora leyendo y escuchando a Valentín, me doy cuenta que el maestro, el profesor tenía y tiene mucha razón. En sí, los maestros somos eso, somos artistas y somos muchos. Lo que pasa es que cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿no? Ahora, yo quiero hablar de mi parte. Yo como maestra, yo tengo una habilidad que es las manualidades y gracias a eso, por las manualidades, es que yo llego a los estudiantes. ¿Cómo? Trabajando lo que es el reciclaje, que me apasiona, juntando cosas, recogiendo, por decir entre comillas, basura. A veces los padres a veces molestan, tantas botellas juntas, dicen, ¿no? Entre tantas cosas. Y yo, pues yo tengo en mi casa también, soy cachivachera, yo junto cosas, pero ¿para qué? Porque con esas cositas yo puedo crear otras. Entonces eso le inculcaba a mis alumnos. Antes de esta pandemia, trabajábamos mucho en lo que es el reciclaje, elaborando productos para ellos, de repente productos para su hogar, y de repente siempre les decía yo, si haces un producto bueno, con mucho orden, limpieza, de repente te puede servir para generar una entradita, un negocio para el hogar. Eso mayormente siempre les inculcaba y yo también lo hago eso, porque también esa parte de la manualidad, soy maestra, pero tengo esa habilidad, entonces también para eso me sirve, ¿no? Aparte, a los niños, a mis estudiantes, quiero compartir, de repente yo no voy a solucionar los problemas, pero sí siento al leer esto y escuchar lo que menciona Valentín en el video, es que como maestra estoy dando un pequeño, un puntito en el espacio en algo. A mis alumnos les enseñaba mucho a sembrar plantas, a embellecer los jardines. Para eso también no solo lo hacía yo, sino buscaba agentes estratégicos, he buscado a ingenieros ambientales para que vengan a dar charlas a mis estudiantes. De la municipalidad me han regalado muchas veces plantones, en la cual trataba de alguna manera generar un cambio a los alumnos y bueno, y despertar su creatividad, ¿no? Entonces, ahora también les quería compartir, porque como maestra estoy en todos los días ahí, como mencionaba Mauricio, ¿no? En estas clases remotas estamos todos con el dolor de cabeza, tanto los maestros como los padres de familia, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comentar un caso. A mi hijo, yo tengo 3 hijos varones. A uno de ellos, por ejemplo, le gusta coser. Pero ¿quién le enseñó a coser? Yo no, yo como madre no, su maestra. Entonces yo al ver eso a mi hijo ahora que tiene 18 años, digo, pues, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Entonces intenté el año pasado
Y lo hice con mis estudiantes. ¿Para qué? Me fue muy bien y descubrí, por ejemplo, que los niños, varones, niños, cosen mejor que las niñas. Eso a mí me impresionó. Y había un niño, un caso de un niño, por ejemplo, de que este niño de repente no era muy hábil en las matemáticas, en la comunicación y las ciencias, pero para coser cosía hermoso, tenía una paciencia única. Entonces yo siento como que descubrí lo que él de repente ni sabía y lo que cosía. Entonces para mí eso es demostrar en la palabra hacker, despertar la curiosidad del estudiante, ¿no? Y muchos maestros somos así, despertamos la curiosidad y tenemos que ser pues artistas dentro de nuestra aula y fuera de ella, ¿no? Entonces ahora en esta clase remotas pues se podría hacer, sí creo yo. Yo le quiero compartir, por ejemplo, nosotros tuvimos un proyecto, porque ahora trabajamos puros proyectos, en la cual se iba a trabajar el deshidratado de frutas. En nuestra zona, la especie más común y el rey de las mesas es el plátano. Una mesa sin plátano no es comida, no se come bien. Acá el plátano es la estrella. Entonces, sugerimos a los docentes, entre nosotros somos 3 docentes que trabajamos, trabajar el plátano. ¿Y para qué? Nosotros pensamos, ¿quién va a deshidratar plátano? ¿Quién va a pelar en esta pandemia? No hay tiempo y no sé qué cosa. Pero ¿para qué? Los niños lo hicieron. Entonces, con esa motivación, desde el pelado, el proceso, en el cuaderno del campo, apuntar qué pasa, qué sucede cada día, yo creo que se hizo algo. Se hizo algo. Y de repente, terminando esto, con esas ideas que han tenido, el proyecto que han trabajado, de repente puedo generar de repente un ingreso en el preparar, en el moler y preparar la harina de plátano, que es como todos consumimos acá, ¿no? Entonces yo creo que esa palabra jarque para mí me emocionó mucho porque sinceramente yo me siento identificada. No seré pues la mejor maestra del mundo, pero sí creo que pongo, si quiero, un granito de arena en mis estudiantes. Gracias. No, muchas gracias, Marianela. Es muy interesante, he tomado nota de varias de las cosas que has señalado, ahora seguramente Mauricio también va a comentarlas, porque en esto último que decías del plátano, ¿no? Qué importante es contextualizar la educación y además entender el entorno, porque el hacker es la persona que tiene curiosidad por el entorno en el que vive y lo primero que hace es querer entenderlo. Cuánto nuestras instituciones educativas apalancan, promueven el hecho de que puedan entender o podamos entender, porque para entender muchas veces hay que construir, ¿no? O sea, el objeto, la tecnología, el instrumento, no solamente tiene un uso, ni solamente tiene un fin. Entonces, para poder sacarle la vuelta, para poder darle una serie de miradas distintas, es que necesitamos deconstruir y comprender. Y esos elementos son parte de lo que Valentín comentaba en su presentación como la ética hacker: autonomía, creatividad y comunidad, que son 3 valores bien interesantes sobre los que podríamos hablar. Les habíamos pedido, y Marianela adelantó algunos de los resultados a todos, a muchos de los que participaron, que a través de una nube de etiquetas generaran palabras clave que asociaran libremente al término de hacker. Ahora las vamos a compartir con todos, podemos ponerlas allí, por favor. Les preguntábamos, ¿qué es para ti un hacker? Y claro, salen varias palabras clave que les pediría a Marianela y a Mauricio que comenten, ¿no? Por ejemplo, con nitidez se ve la idea del pirata informático, el que roba información, pero también el intruso, y por ahí aparece también experto, y experto en informática. Una de las cosas que nos gustaría que la gente se fuera de esta conversación es que la idea del hacker, si bien tiene un origen probablemente tecnológico, informático, se puede extrapolar a otras áreas mucho más grandes, y cuando hablamos del hacker educativo no estamos hablando del hacker que hace solo electrónica, informática, tecnología, sino que es un hacker presente en muchos otros ámbitos. ¿Qué piensan sobre esta nube de etiquetas, Marianela, Mauricio? Si quieres ahora variamos el orden, empezamos contigo, Marianela. Ya no hay problema. Bueno, son muchos participantes y sí, todas las ideas que están acá también las he tenido yo, como mencioné, ¿no? Ahora, en sí también yo creo y pienso de que en esta coyuntura que vivimos, como dijo Mauricio, los maestros, muchos de nosotros nos han agarrado a todos fríos, ¿no? Y tenemos que también manejar mucho lo que es la informática, ¿no? Entonces, creo que hemos sido, como decir, muchos, aprender
lo que de repente no pensábamos. Y muchos dirían, a mi edad, ¿qué voy a estar aprendiendo? Y bueno, ya hemos demostrado que no hay edad para aprender, ¿no? Eso pienso yo. De acuerdo. Mauricio, ¿qué te Sí, produce? justo el tema de lo de qué ser un hacker me parece súper interesante, ¿no? Y voy a cometer ahí una infidencia al comienzo antes de la reunión, comentábamos el tema de justamente la Beba Army y esta presencia de algunas personas en espacios de aprendizaje, comunicación, irrumpiendo y de alguna manera transgrediendo las reglas y el orden de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Nos reíamos un poco cuando lo hablábamos porque yo también me recuerdo mucho cuando era pequeño, ¿no? Cuando era pequeño, porque tuve la enorme suerte de tener cable, podía ver que en lugares como en Estados Unidos, en Argentina o en Japón, los chibolos terminaban el colegio y ya estaban, desde los 16, 15 años estaban trabajando, ¿no? Y esa era mi visión de clase, porque después me di cuenta que en verdad sí, la gente acá en Perú, desde chiquillos, están trabajando, están siendo parte de la esfera productiva, pero en muchos casos esa entrada a la esfera productiva es desde un punto de vista de marginación, ¿no? De supervivencia, ¿no? Entonces es diferente ser un hacker en un contexto como Estados Unidos o Japón o el mismo Estonia, ¿no? Donde hay una ética de trabajo e inserción de la juventud en la esfera laboral muy diferente, y el caso peruano, donde para fin práctico, una hacker sería la señora que al comienzo de la pandemia pasaba el cambio a través de una tablita a los consumidores, ¿no? Es una especie de hacker de pandemia, Mira, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay que pensar harto eso, ¿no? Hay que pensar harto que finalmente este, los chicos poco a poco se van integrando desde la experiencia escolar hacia la sociedad como parte no solo de una esfera cívica, sino también productiva. Y para mí es súper interesante ver cómo desde el colegio los chicos ya empiezan, los chicos y las chicas, ¿no? Empiezan a experimentar no solo con actividades que los terminan llevando a esa esfera productiva, como los talleres o los makerspace, que son súper importantes, ujú, sino desde todas estas interacciones, ¿no? Desde las mismas interacciones con los roles de autoridad. Este, es alucinante ver cómo ahora justo la profesora mencionaba el tema de la costura. A mí me tocó enseñar un curso de programación creativa con chicos y con chicas, y era alucinante. Por acá está, creo, Jorge, con quien enseñé el curso. Este, para los chicos los juegos eran juegos de pelea, juegos de lucha, de Battle Royale, Fortnite, etcétera. Y en las chicas había un impulso creativo mucho más cercano a la expresión, emocional. Y para mí eso fue súper bacán porque pude confirmar que hay toda una serie de roles de género que se reproducen en la escuela, pero también me dio una oportunidad a mí para poder intervenirlos, ¿no? Y para poder sacar a los chicos y a las chicas de la zona de confort en la cual ellos y ellas estaban ya insertos, y que les es funcional, ¿no? Porque sí, podemos vivir en un país en el que hay muchas cosas que hackear. Si tuviéramos que hackear un país, Perú es el país del hackeo. Hay demasiados problemas por resolver, pero también es una esfera que, mal que bien, termina siendo cómoda, termina teniendo un orden. En el desorden hay un orden, ¿no? Este famoso se sufre pero se goza. Entonces, para mí sí es importante pensar, inclusive desde la escuela, cómo tratar de jugar con ese orden o cómo romperlo, ¿no? Ahora, cuando Valentín habla de los makerspaces como espacios, en ese caso se refería a espacios físicos, materiales, donde uno puede crear, deconstruir, experimentar, pues sabemos que esos espacios pueden ser no solo virtuales, sino que no tenemos necesariamente que invertir. Digamos, cuando se habla de hacker, cuando se habla de tecnología, a veces se cree que hay que habilitar un aula especial y dotarla de ciertos instrumentos. No, es simplemente distinguir un momento dentro del curso, cualquiera que fuera, para pensar en algo más allá del curso y que permita conectar ideas. Esto de la curiosidad que bien comentaba Marianela con cuestiones de nuestro entorno, con cuestiones más cotidianas. Ahora, la ética hacker que plantea Valentín y sobre la que estamos conversando, que habla de autonomía, creatividad y comunidad, tienen de alguna manera que estar representadas en un proyecto educativo. En el caso del Perú, nuestro proyecto educativo de alguna manera responde a esta ética, forma en autonomía, en creatividad, en comunidad, o cuán lejos estamos de estas ideas.
Sí, dale, Mauricio. Ok, sí, bueno, yo partiría por los profes, ¿no? El currículo y el diseño del currículo que ahora supuestamente tiene tantas cosas positivas e innovadoras, es un currículo que parte de la desconfianza en el profe, ¿no? Hay muchas actividades que tú puedes ver del Ministerio de Educación en las cuales al profe le ponen inclusive, hola, mi nombre es Mauricio Castro, soy profesor de. Entonces, los chicos y las chicas no son bobos, se dan cuenta al toque de cuando el profe sabe y no sabe, o de cuando el profe está preparado o no está preparado, o de cuando ha dormido bien o no ha dormido bien. Entonces, cuando el chico llega y la chica llega y notan que hay una desconfianza en el mismo profesor, ¿no? De que el propio impulso del profesor ha sido castrado por una estructura, hay un riesgo muy, muy, muy fuerte ahí, que es de no solo no desarrollar una ética orientada al bien común, sino de una ética cínica, en la cual yo entiendo que el colegio está mal, entiendo que a mi profesor le va mal, y como nada va a cambiar, yo solamente voy a ver. ¿De acuerdo? Yo solamente voy a ver que todo está mal y me voy a convertir en una especie de opinólogo de cole. Esa ética es más preocupante, ¿no? Para mí que la falta justamente de civismo, porque cuando hay una falta de civismo se puede corregir, se puede trabajar, se puede orientar este nuevo esfuerzo. En cambio, la ética cínica es súper cómoda y creo que cuando la desconfianza es parte básica del vínculo entre el directivo, el profesor y el estudiante, es el caldo de cultivo para que esto suceda, ¿no? Has dicho una cosa, para darte el paso, Marianela, la confianza. Tú como profe y con niños, niñas, porque eres profesora de primaria, que es una edad sustantiva importantísima para empezar a desarrollar precisamente toda esta creatividad y el espíritu hacker, ¿sientes que el sistema educativo confía en ti como profesora? ¿Cuánto confías tú en los niños? ¿Existe este entorno de libertad y de confianza? Porque si no existe, es bien difícil crear, experimentar y querer hackear, ¿no? Sí, bueno, como maestros, no, sentimos que como que el sistema mismo educativo no va acorde a lo que nosotros pensamos, por ejemplo, nosotros en nuestra región. El sistema educativo es amplio y generaliza mucho y no nos pone a nosotros como personas, o sea, tenemos que tener algo de nosotros en la cual contextualice nuestra realidad propia de nosotros de la selva. En cambio, no, en general, generaliza. Los temas, por ejemplo, del ministerio son generales, entonces debería ser un poco más que contextualizar. Ahora, nosotros los maestros hacemos el mayor esfuerzo posible y no solamente recae en el maestro, pues recae en el sistema educativo que vivimos, que pues falta mucho. Y el maestro en sí a veces, muchas veces no es reconocido. Como dicen en las reuniones que tenemos, ahora trabajamos el triple más que cuando estábamos en aula. Y ese sentir a veces no es reconocido, a veces por los padres, por el mismo sistema, no es reconocido. Entonces los maestros tenemos mucho potencial, pero no sé, falta algo, ¿no? Y ustedes saben toda la vez en las noticias, los maestros reclamando esto, reclamando el otro, porque en sí nosotros a veces muchos no somos valorados. Y a veces cuando escuchamos el término, aunque sea maestro, sea pues, ¿no? Así a veces tenemos, pero sí yo sé, y en mi colegio hay muchos maestros que tienen mucha vocación y despiertan mucha creatividad en sus estudiantes. Entonces yo pienso de que el maestro debe ser siempre, siempre revalorado. Y en esta pandemia ya hemos visto que la educación y sin salud no somos nada. Totalmente de Gracias. acuerdo. Eh, Hablando de ciudadanía y hablando de creatividad, estos conceptos de la ética hacker que son el hacer, el jugar y el compartir, me remiten inmediatamente a un nivel educativo que es el nivel inicial, que creo que es el más próximo a estos criterios, ¿no? Lamentablemente, como decía Ken Robinson, que ha fallecido hace algunos días, mientras uno sube de nivel educativo, va perdiendo capacidad creativa porque el sistema lo va, de alguna manera, ¿cómo decir? Opacando, ¿no? Todo competir por las notas, las evaluaciones, etcétera, se van haciendo quizá lo más sustantivo en la vida escolar y perdemos mucho de lo otro, que son estos principios hacker de los que habíamos comentado. Para entrar a la última parte, yo quisiera mencionarles algunas preguntas que hemos estado recibiendo de los asistentes. Agradecemos muchísimo a todos y todas por sus preguntas, las que dejaron por anticipado y las que están compartiendo ahora por el chat.
Voy a leerlas de manera corrida, y luego quien quiera, Marianela, Mauricio, ir respondiéndolas, adelante. Por ejemplo, pregunta Jaime, ¿cuánto hace falta para enseñar programación en las escuelas? ¿No? Que es una discusión que siempre se tiene. Scratch, el lenguaje de programación por bloques, que fomenta la creatividad y el pensamiento lógico. ¿Debería este tipo de cosas estar presentes de manera más clara en el currículo? Luego Vía Alcázar pregunta si, saliéndonos un poco de la escuela, ¿cómo aportaría el rol del hacker en otras instituciones públicas? Y ahí es interesante, Mauricio, porque tú también trabajas en una institución pública y estás en todo el rollo de la transformación digital, ¿no? ¿Cuánto nos beneficiaría ser más hackers en las instituciones del Estado? Luego, Gandel dice, muchos adolescentes tienen más interés en conocer herramientas y aplicaciones relacionadas a la computación, pero si no conocen algo, lo buscan en YouTube y empiezan a descargar e instalar programas y aplicaciones, ¿no? Son mucho más autodidactas. ¿Cómo se podría orientar para que se encaminen en algo productivo y evitar también que sean perjudicados o que tengan ciertos riesgos como ciberacoso, ciberdelincuencia o ser parte de un delito informático? Son preguntas un poco variadas, pero creo que... y otra más que me pareció súper interesante es cómo hackear, o sea, si la idea de hackear ayuda o se vincula con la idea del pensamiento crítico, de la que tanto a veces hablamos, pero a veces poco hacemos. Entonces, de este racimo de preguntas, no sé, Marianela, Mauricio, si quieran tomar alguna. Ya, yo quiero, bueno, se me quedó una pregunta en la cual dice acerca de cómo ser hacker en los trabajos, ¿no? En los trabajos. Valentín decía de que uno puede ser hacker desde hasta un astrónomo, astronomía que estudia, hasta, por ejemplo, ahorita por ponerle un ejemplo, a las personas que entregan delivery, que ahora está de moda. Yo creo que la creatividad puede resultar en cualquier ámbito, sea público, sea privado. Entonces yo pienso que sí, puede haber eso en las entidades públicas, eso yo pienso. Sí, como bien menciona la profe, ahí para mí también viene por ahí el tema con las entidades públicas, ¿no? Yo creo que es bien interesante y acá podemos tener una discusión muy amplia sobre la estructura de la burocracia estatal en la época de pandemia. Estoy esperando ansiosamente que alguien escriba o registre esto porque verdaderamente, así como para todo fin práctico, el colegio es un WhatsApp, muchas cosas del Estado funcionan como un WhatsApp, ¿no? Entonces habría que pensarlo por ahí. Eso es un primer hackeo al tema de la pandemia, ¿no? Creo que el hecho de que la gente haya decidido organizarse y tener una performance en estos espacios es ya de por sí un paso interesante. Otro tiene que ver con la estructura de cómo funciona el Estado y las instituciones públicas, ¿no? La dificultad que se tiene para poder introducir cambios, sobre todo porque hay muchos funcionarios, con todo el respeto y la empatía con su situación, que están luchando por su cargo, están luchando por reproducir su vida, su estilo de vida, de sus familias, y se van a aferrar a ese cargo a través de la burocracia, ejerciendo un poder, ¿no? Entonces hay que ver cómo no solo hackear al sistema, sino también hackear la desigualdad y hackear la desigualdad de oportunidades. Tal vez puede sonar a un rollo bonito de marca, pero sí es una tarea interesante para tener como un norte siempre. Mencionaban también algo bien bacán, que es el tema de hackear y ser crítico. No necesariamente hackear te tiene que volver un ser que sea crítico. Vuelvo al tema de la Beba Army y a mi experiencia en Arequipa cuando era más pequeño, ¿no? Ya que mi voz no podía ser escuchada en el colegio porque no había una revista, un consejo estudiantil activo, lo que hacíamos era llamar a la radio local. A molestar, a preguntar cosas que no tenían sentido. Era nuestra forma de estar presentes, ¿no? Y no había una criticidad detrás de esa acción, era simplemente frustración expresada de la manera que se podía expresar. Yo creo que cuando esta frustración se convierte en un reto ciudadano, un reto hacia los demás, hacia el cambio social, es que se puede desarrollar este componente crítico, ¿no? Para mí, por ahí va la cosa. No sé si había otra pregunta más que Sí, había mencionado. voy sumando algunas otras que voy leyendo por ahí que me parecen interesantes. Blanca, por ejemplo, dice, ¿será que el sistema de evaluación es una de las grandes piedras que limitan la posibilidad de tener un espíritu hacker?
Yo, aunque no soy comentarista, meto mi cuchara y pienso que sí. O sea, el daño que hacemos resumiendo o limitando todo lo que es el proceso educativo finalmente a un guarismo, a una nota, a un 13 o un 14 o a un 11 o un 20, me parece a mí dañino y contrario a esta lógica de creatividad y de ruptura. La dejo también para que ustedes contesten y añado un par más. ¿Consideran ustedes que la creatividad puede ser evaluada en ese sentido? O sea, ¿un espíritu hacker podría ser evaluado? ¿Qué criterios deberíamos utilizar para ir reconociendo espíritu hackers en nuestros estudiantes? Jenny pide repetir los principios de la ética hacker. Bueno, lo repito: autonomía, creatividad y comunidad, ¿no? Valentín nos hablaba en el capítulo de hacer, jugar y compartir como 3 elementos que nos permiten llegar a la ciudadanía. Marianela, Mauricio, ¿sienten que la evaluación, que el sistema, de alguna manera permite o facilita o por el contrario limita esta producción de espíritu hacker? Yo creo que la evaluación en base a notas, a números, a letras, en verdad es un tema que da para discutirlo en otro libro, ¿no? Un libro un poco trágico también, pero sí creo que hay manera de poder evaluar este esfuerzo, ¿no? Porque se le exige a cada uno desde su capacidad y desde su potencial. El profesor tiene que tener la capacidad de poder entender cuál es el potencial, la situación real del alumno y ayudarlo a que el alumno mismo intervenga sobre su contexto orientado hacia una mejora. Entonces, no me refiero con esto a uno exigirle a otro exigirle un poco menos. Esa puede ser la forma, el momento final de todo ese proceso. Lo más importante es conocer cuál es la tarea, y por tarea no me refiero a lo que hay que apuntar, sino me refiero al proyecto, el problema que se quiere hackear y resolver, y ver cómo cada uno desde su propio contexto puede orientar su esfuerzo hacia resolverlo. No quiero armar acá controversias, ¿no? Y sobre todo si es que hay algún marxista metido aquí, pero recuperaría harto la idea de la teoría del trabajo como una sustancia creadora de valor social. Entonces, cada uno desde su realidad concreta, desde sus capacidades, crea un valor social. La escuela tiene que valorar ese valor social, no valorar que pueda resolver una cantidad X de problemas, porque eso lo puede hacer cualquiera desde su casa. Finalmente es una cuestión mucho más mecánica, sino más bien qué tanto puede convertirse en esta sustancia creadora de valor el estudiante, ¿no? Hizo una cosita pequeña sobre el tema de programación que se queda ahí en el tintero. Es alucinante, es importante poder hacerlo. Yo, cuando estudiaba acá en Lima, para marcar la pauta entre contextos, ¿no? Yo hacía logo en el colegio, ¿no? Me enseñaban logo con la tortuguita a hacerla avanzar, dar las vueltitas, buenazo. Cuando llegué a Arequipa, y acá está mi compañero Rafael en el otro cuarto escuchando y no me va a dejar mentir, nos hacían poner los antifaces y el profesor nos hacía construir teclados de cartón y luego golpeaba con un palo a los que no tecleaban bien. Te caía tu palazo, pero aprendías a mecanografiar, entre comillas, ¿no? Entonces era como que pasar de un contexto en el cual estábamos trabajando con logo, que era una cosa de vanguardia en ese momento, a pasar a un castigo físico como forma de llegar a la revolución, entre comillas, digital. La programación se puede trabajar de manera analógica y como mencionaba un especialista el otro día que estábamos hablando, es la forma de enseñar programación de bajo nivel justamente, hablar con la computadora en el sentido más próximo, es decir, indicaciones básicas para que logre hacer cosas básicas. Eso se puede trabajar desde un momento inicial de la educación y no es necesario tener una computadora para poder hacerlo. La riqueza que va a desarrollar el estudiante no solo es poder resolver problemas matemáticos y demás, sino un pensamiento computacional, un pensamiento de sistemas, un pensamiento que le permite entender las cosas como un sistema. Y que cuando vea El Rey León y vea el ciclo de la vida, diga, este león tiene razón, ¿no? O sea, acá hay todo un sistema que está funcionando. Cuando vea a su amigo ingeniero industrial, diga, acá hay una cuestión que funciona. Y cuando le expliquen que hay un racismo estructural, una violencia de género estructural y que hay violencia política estructural, no le va a sonar a metafísica rara, sino va a decir, claro, hay un sistema que lo que hace es beneficia a unos y perjudica a otros. Eso lo puede aprender desde un primer momento, ¿no? Yo tengo un recuerdo de un alumno que ya incluso, me acuerdo de haber tenido una conversación con él, desde muy pequeño ya era un experto en racismo. O sea, sabía a quién invitar a su cumpleaños y a quién no. Y
él entendía a sus 6, 7 años ya estructuras o sistemas estructurales de discriminación y desigualdad que funcionaban y operaban para sus propios fines, donde él salía beneficiado a una muy temprana edad. Los chicos sí pueden aprender sistemas. El tema es que lo aprenden imitando cosas que son, en la mayoría de los casos, no tan positivas, ¿no? Marianela, quedó en el tintero esto de la evaluación y también esta pregunta que hace Dante de cómo empezar, cómo propondrías tú con los más chiquitos, de pronto, dejando un espacio para la creatividad. ¿Qué cosas recomendarías desde tu experiencia? Ya, bueno, lo que mencionas en inicial, por ejemplo, tienen su espacio en el momento libre, el juego libre, en la cual, pero siempre monitoreado por el docente. Los inicial sí tienen ese momento. Bueno, nosotros en primaria es diferente, ¿no? Pero sí tratamos de lo posible de meter canciones, dinámicas, en la cual la clase no sea tan monótona y aburrida. Pero hay una pregunta que mencionó una persona que dijo de que si la creatividad se podía evaluar. Y yo pienso que no, porque la creatividad es libre y cada cual tiene su perspectiva diferente de cómo ve algo, un objeto. Yo puedo tener una idea o tú puedes tener otra idea. Entonces, pienso que la creatividad es libre, ¿no? Y hay que valorarla tal cual. Ahora, hablaba Mauricio acerca de la programación, de lo digital. En estos momentos nosotros los maestros estamos viviendo diferentes realidades. Por ejemplo, en nuestra realidad de mi institución educativa, la brecha es larguísima, muy difícil. Hay padres que no se conectan. Entonces, lo que se quisiera en lo real, sí. ¿Quién no quiere que todos los niños participen, sean programadores, hagan esto y lo otro? Pero a veces, ahorita nuestra realidad es tan grande y tan difícil que hay niños que todavía ni se conectan porque no tienen en su casa un celular en la cual puedan realizar sus actividades. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Es grande, pero yo pienso que a pesar de esas cosas negativas que podamos tener en nuestra educación, los maestros debemos seguir para adelante, ¿no? Siguiendo con todo lo que tenemos para darnos a nuestros estudiantes. Muchas gracias, Marianela. Mauricio, termino con dos reflexiones. Una, estoy absolutamente seguro de que el país está lleno de profesoras y profesores hackers que no se reconozcan como tal, porque no conocen el concepto, eso es absolutamente irrelevante, pero estamos llenos de maestros creativos. De hecho, todos los días hay reportajes en la tele de personas que con las precariedades, sin tener necesariamente herramientas y qué sé yo, logran con un nivel de creatividad retar a sus estudiantes y eso es realmente encomiable. No es justo, por cierto, porque no hay que romantizar la precariedad, pero sí hay que valorar y legitimar la tarea del maestro en ese sentido. Y por otro lado, creo que es bien importante reconocer y volver a la idea de esta ética de hacer, jugar y compartir, que no tiene necesariamente que ver con la programación y con la informática, sino que tiene que ver con, como decía Mauricio, el reconocimiento de las brechas, de los problemas estructurales. En ese sentido, creo que es más útil al país en estos momentos una persona que sepa reconocer cuando hay violencia de género, cuando hay racismo, que una persona que sea capaz de probablemente memorizar alguna fórmula matemática en concreto. Les agradezco muchísimo, creo que han salido muchísimas ideas y esa es la idea de este libro, de Mayéutica. Este es un libro que pueden descargar de manera gratuita, pueden revisar todos los capítulos, pueden verlos porque también están en versión audiovisual y trabajarlos con sus alumnos, trabajarlos con los padres y con las madres en alguna reunión de repente o con los propios profesores. Así que les agradezco a todos por participar de este conversatorio, por sus comentarios, por sus preguntas. Y los invito al segundo conversatorio, la segunda parte de la presentación de Mayéutica, que es este 22 de septiembre, donde abordaremos otro capítulo, que es el capítulo ¿Qué podemos aprender de los booktubers? Así que si quieren ir revisando ese capítulo, está en el libro que pueden encontrar en la página de Educarred, educarred.fundaciontelefónica.com.pe. Allí van a encontrar el libro, el video de este conversatorio que queda grabado, y de los anteriores, así como todos los cursos virtuales y recursos educativos. Y también los invitamos a participar este jueves en el conversatorio de la educación más allá del aula, bajo el tema Educación Digital en el Perú, qué funciona y qué no, que estará siendo moderado por Santiago Cueto.
Ahora, para finalizar, los invitamos a completar una encuesta de satisfacción que estará apareciendo en sus pantallas. Ha sido un gusto y muchas gracias. Buena lectura del libro y esperamos seguir en contacto. Gracias, Marianela y Mauricio. Saludos hasta Gracias. Tarapacá. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos a toda la gente que está chambeando ahí. Gracias. Cuídense. Igual.